Bien, entonces la práctica 1 es una práctica muy sencilla en la que vamos a trabajar con funciones de transferencia, que es la descripción externa, ¿vale? Relación entre entrada y salida, en tiempo discreto, ¿vale? Porque esta asignatura, control por computador, se basa en el control en tiempo discreto. Bien, pues como estuvimos viendo hace 2 semanas en el seminario, pues con esa misma herramienta podemos empezar a trabajar con funciones de transferencia en MATLAB para poder desarrollar, como vamos a ver a lo largo de esta asignatura, diseñar sistemas de control, analizar las respuestas y obtener resultados de simulación pues, en un tiempo bastante rápido. Por lo tanto, esta herramienta va a ser fundamental en el transcurso de la asignatura, como he comentado anteriormente. Por lo tanto, en la asistencia a las prácticas, pues ya veréis que os va a ser bastante útil para ir aprendiendo todo lo que vamos a ir a necesitar para resolver todos los problemas, tanto del examen final como los problemas que se planteen como trabajo de clase. Bien, este primer apartado simplemente tenéis que escribir esa función de transferencia en tiempo discreto, con un tiempo de muestreo de 0,1 segundo. Como decía, bueno, pues la función de transferencia que viene en la definición, más sencillo meterlo con la función T, ¿de acuerdo? Porque viene en forma de numerador denominador por los polinomios, ¿de acuerdo? Bien, si no ponemos el tipo de muestreo, como estáis viendo ahí, tenemos una función de transferencia en tiempo continuo, que no es exactamente lo que nosotros queremos. Queremos una función de transferencia en tiempo discreto, en Z. Ya habéis visto la transformada en Z, en clase de teoría, no da tiempo a ver. Y que en sistema de tiempo continuo, esa función de transferencia que relaciona la entrada y la salida, ¿no? Equivalente a la de tiempo continuo, ¿no? En tiempo discreto, se llama función de transferencia de pulsos. Se llama así porque solo relaciona la entrada y la salida en los instantes de muestreo. Porque al muestrear una señal solo tenemos información en el instante de muestreo, ¿vale? Porque son como impulsos con cuyo valor es la amplitud de la señal original en tiempo continuo, ¿vale? Solo existe información en los instantes de muestreo. Y eso ya lo veremos un poco más adelante cuando saquemos alguna regla. Bueno, pues entonces siempre nos tenemos que acordar de poner el tiempo de muestreo. Y eso sí es una función de transferencia de pulso, ¿vale? Función de transferencia en tiempo discreto. ¿De acuerdo? En ZPK lo tendríamos que tener en formato de cero y polo, ¿vale? Pero también podemos transformar esta misma. Le he llamado G1. Vale. Esta sería, ¿no? ¿Que queremos saber los polos y ceros para ponerlo en el ZPK? Pues simplemente, bueno, como veremos más adelante, podemos ver los polos de la función de transferencia y los ceros, creo, ¿no? Ah, ¿no? Entonces, simplemente podríamos ver las raíces, ¿vale? De los polinomios. Para ver las raíces tenemos también la función roots, que, por ejemplo, G1, miramos el numerador y nos da la raíz del numerador, que son los ceros, y la raíz del denominador, que son los polos. Bien, bueno, me voy a parar aquí un poquito, ¿no? Acelerar un poco la marcha, pero nos paramos un poco a verlo, ¿no? Bien, en formato de cero y polo veis que tenemos dos polos complejos, dos ceros complejos conjugados y dos polos complejos conjugados y uno real, ¿vale? Para poner un formato ZPK, pues tendríamos que poner polinomios. Podría haber usado la función 0, pero creo que sin S. Pero... ¿Sin S? Sí. Ah, es que yo lo he puesto rápidamente y no. Sí, Como no me ha sugerido nada, por eso he pasado. ¿Esta? Sí, creo que sí. Eso es, sí, tienes razón. Gracias, yo como no he visto que me ha sugerido nada, pues entonces lo he... Como no lo he utilizado... No. Bueno, y esa es la forma de ver las raíces de cualquier polinomio, ¿vale? No tiene que ver con función de transferencia. No soy el nivel de tierra. Si pudierais ponerlo más grande. Sí. Vamos a poner la letra más grande. A ver dónde era esto.
Así parece que es, ¿no? ¿Se ve mejor ahora? Sí, a ver. ¿Más grande? ¿Hace falta o no? Un poco más grande, se puede poner más grande. No, lo digo porque se puede poner más grande, aunque, claro, mientras más grande se ponga, menos se ve en la pantalla. Bien. Bueno, pues esto que estáis viendo aquí, que yo he puesto de roots, es simplemente tú le pones un polinomio y te saca las raíces, ¿vale? ¿Qué polinomio le he puesto yo? Pues aquí le he puesto el de la función de transferencia, aquí el denominador y aquí el numerador, ¿vale? Bueno, lo pongo ya, aunque, bueno, después lo utilizar en otro apartado posterior, pues bueno, ya lo sabéis. Yo siempre hago mucho uso del objeto de control, que yo le llamo al objeto de la Control Toolbox, que almacena nuestra descripción del sistema, de la planta o de cualquier otra cosa, ¿no? De función de transferencia, descripción externa o incluso, ya veremos más adelante, descripción interna con un espacio de estado. Es un objeto, ¿vale? Si acordáis cuando hablábamos en el seminario, es un objeto porque si ponemos... Yo no sé por qué está hecho aquí. Ah, bueno, porque lo habré puesto yo sin querer. Si cogemos las propiedades de ese objeto, fijaros todo lo que tenemos. Es un objeto, porque es de la clase, pues de la Control Turbo, pues para representar la dinámica de sistemas, ¿no? Pues tendríamos, pues en este caso, como está hecho con T, un numerador, denominador, la variable en Z, porque está en tiempo discreto, como veis ahí, ITS, en segundos, ¿vale? Por lo tanto, esos objetos tienen muchos atributos, ¿vale? Es verdad que yo el polinomio de numerador y denominador lo podría meter en una variable y luego ponerlo con TF. Y cuando quisiera ir al numerador denominador, pues simplemente me refiero a la variable. Pues yo estoy acostumbrado a trabajar así desde hace unas cuantas versiones, pues ya tenemos un objeto de control. Ahora, la otra pregunta que me podéis hacer todos, ¿no? Sería, ¿por qué pongo aquí un 1? ¿Vale? Esta estructura está hecha para sistemas de múltiple entrada, múltiple salida, ¿vale? Por lo tanto, el sistema de múltiple entrada, múltiple salida, la única forma de representar esa múltiple entrada, relación de múltiple entrada con múltiple salida, con descripción externa, es decir, con funciones de transferencia, es utilizar varias funciones de transferencia, ¿vale? Entonces, si tuviéramos, por ejemplo, dos entradas, dos salidas, nos harían falta 4, ¿vale? Y así iríamos multiplicando la relación entre todas las salidas. En nuestro caso, en esta asignatura vamos a trabajar con sistemas de una única entrada y una única salida. Simple entrada, simple salida, SISO, que son las siglas en inglés, ¿no? Entonces, solo vamos a tener una función de transferencia, ¿vale? Pero cuando vayamos a obtener las propiedades de esa función de transferencia, siempre tenemos que poner entre llaves, que es la 1, ¿vale? Si tuviéramos más, pues le pondríamos otro número. ¿Está claro, no? Profesor. Sí. Que yo he usado lo de G1, 1. Coma, no, es punto. Bueno, punto, igualmente tampoco me funciona. ¿Tú tienes esta función de transferencia? Sí. Tú pones G1.num, te dice esto. Voy a mirar. Sí, sí lo dice. Es lo que estábamos hablando hace un momento, ahora mismo. Está preparado para múltiple entrada, múltiple salida, para tener varias funciones de transferencia. Si no le ponemos cuál quiere utilizar, pues te dice que tiene una estructura de una por una celda. Si fueran 4 funciones de transferencia, de 2 entradas, 2 salidas, por ejemplo, como el ejemplo que había dado antes, tendríamos una de 4×4. ¿Vale? Porque son 4 funciones de transferencia. Tenemos que decirle la primera, precisamente el que nos interesa o el único que vamos a utilizar, ¿vale? Por eso hay que especificar entre llaves el número de la función de transferencia. En nuestro caso siempre 1, porque siempre vamos a trabajar con sistemas de una entrada y una salida. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues vamos entonces a continuar. Bueno, como comentaba antes, también siempre podemos pasar de forma de función de transferencia a ZPK, ¿vale? Como hemos visto ahí.
Digo por si se ha pasado un poco por encima, ¿no? Bien, bueno, el siguiente apartado también es sencillo y se trata de obtener la función de transferencia, o sea, lo que llamaríamos una reducción de bloque. En este caso tenemos dos funciones de transferencia que van a un sumador y las dos se están sumando. ¿Cuál sería, pues, esa función de transferencia de cómputo? Ah, sí, eso es verdad. Es cierto, no se especifica el tiempo de muestreo y siempre es necesario, ¿vale? Cuando estamos trabajando en tiempo discreto. No se pone el resto del ejercicio, pero utiliza 0,1 también, el mismo del primer apartado, ¿de acuerdo? Bueno, voy a ir poniendo la función de transferencia de este ejercicio, este apartado. Tendríamos, ¿no?, una función de transferencia que da igual que lo pongamos con TF con ZPK, porque solo tiene un polo y un cero, o sea que tampoco da igual que lo hagamos de una forma que de otra. Si lo ponemos como con TF sería 1, 0, 1 menos 1, ¿de acuerdo? Y aquí, como siempre, 0,1, ¿vale? Esta sería la que tenemos arriba. Y la que tenemos debajo, esa G2, sería, pues, mejor ZPK, en este caso. Y tendríamos ceros, pues tendríamos 1 en menos 0,2, polos, un polo en 0,7 y otro en 0,3, ¿de acuerdo? Y aquí el tiempo muestreo, bueno, aquí me falta la ganancia, ¿vale? Echamos ZPK, hay que poner la ganancia también. Y tendríamos, esa es la función de transferencia, ¿no? Bien, lo único que tenemos que hacer es una suma, ¿no? ¿Vale? Bien, pues la función de transferencia de las dos cosas se puede utilizar, por ejemplo, la función paralel de MATLAB, que nos sumaría esa G1 y esa G2, ¿vale? Bueno, aquí a esto. ¿De acuerdo? Y nos sumaría las dos funciones de transferencia, que también lo podríamos conseguir si simplemente ponemos G1 más G2. ¿Vale? Bien. Como veis, y bueno, para aquellos que estéis familiarizados con la programación orientada a objetos, o si no ya os sacará más adelante, si lo veis más adelante. En este caso, pues esa operación de suma de las dos funciones de transferencia, ¿vale? Porque lo que tenemos serían dos funciones de transferencia que se están sumando y ya está, ¿vale? Simplemente habría que hacer la suma, ¿no? Creo que eso nadie tiene duda, ¿no? Bueno, pues el signo más, que habitualmente, pues las sumas, ¿no?, de números enteros, números puntos flotantes, etcétera, pues también se puede utilizar con los objetos de control de la control turbo, ¿vale? Control system turbo, ¿no? El control system turbo, ¿no? Y si eso significa, pues la orientación a objeto es que el operador suma está sobrecargado. Es decir, también está definido para que se pueda hacer una suma de funciones de transferencia, ¿vale? Pues simplemente haciendo eso también lo tendríamos. Bueno, si avanzamos, otra vez le he dado aquí. El siguiente ya sí que es una estructura de bloque, pues más parecida a lo que vamos a estar tratando prácticamente toda la asignatura, que sería como un control por realimentación, ¿vale? Una realimentación negativa. Y tendríamos una función de transferencia en el lado hacia delante, que luego después tendríamos una realimentación que se sumaría, bueno, en este caso se resta, ¿vale?, a una entrada de referencia que tenemos aquí a la izquierda, ¿vale? Pues lo que se pide es calcular esa función de transferencia. ¿Vale? El de arriba, formato de polo C de ZPK sería más sencillo, ¿no? Menos 0,9 y dos polos
en 1 y en 0,35. Ganancia 1, 0,1 tiempo muestreo, ¿de acuerdo? Tenemos la de arriba. Y ahora la de realimentación la vamos a llamar H, porque normalmente siempre la llamábamos así, ¿no? Si os acordáis del curso anterior, de fundamento de control, pues seguramente lo llamaríais así, ¿verdad? Si este lo hacemos con ZPK también, bueno, pues tendríamos un 0 en 0,8, un polo 0,3 y ya está, ¿no? Ganancia 1, 0,1 tiempo muestreo. ¿Cómo habéis calculado? Con feedback, ¿no? Exactamente. En MATLAB hay una función que se llama feedback. Como siempre, os recomiendo siempre, todos no nos vamos a acordar de todas las funciones que luego hacían y el orden de los parámetros, ¿vale? Conforme vaya esto complicándose, cada vez utilizaremos más y es difícil acordarse de memoria, sobre todo también del orden de los parámetros o de la forma, el formato de tener, ¿no? Siempre podemos utilizar la ayuda, ¿vale? Luego después me pregunté, incluso en el examen final, alguna función, pues mirarlo en la ayuda, ¿de acuerdo? Desde hace algunas versiones, creo que esta es la de 2018, el curso pasado, ¿no? De la clase, que la ayuda es bastante reducida, ¿vale? Muy esquemática. Antes, pues, esto es mucho menos, ¿vale? Como se ve, esta función, pues, sirve para esa conexión con realimentación, ¿vale? Utilizamos con dos funciones de transferencia y ya está, no nos dice nada más. Deberíamos saber algo más, ¿no? ¿Cómo está dispuesto? ¿En qué orden? ¿Cuál es la que va una arriba, otra abajo? La realimentación, ¿cómo es? ¿Qué signo tiene? Bueno, pues siempre podemos ver más detalles si le damos aquí la página de referencia y se nos abre esta página, que también es verdad que es posible que como esté configurado el sistema operativo, es posible que no se lo abra, no sé si vos lo habéis pensado en alguno de estos equipos, ¿no? O, si no se lo abre, pues podéis utilizar, esto es la misma página que aparece de MATLAB, ¿vale? En la página de MATLAB, si buscáis por una función, pues tenéis esto, ¿vale? Si no os abre directamente a esta página de ayuda, pues lo podéis hacer en el navegador, ¿vale? Y como estamos viendo aquí, pues ese feedback de dos sistemas, pues tendríamos el sistema 1, la enlace de enlace, y el sistema 2 de la realimentación, que por defecto, como os dice ahí, si no le decimos nada, es negativo. Si le tenemos que cambiar el sitio, pues tengo que tener en cuenta, ¿vale? Como veis ahí abajo. Es decir, sistema 1, sistema 2 y aquí más 1, ¿vale? En nuestro caso le pondríamos menos 1 o no haría falta porque por defecto es negativo. Bien, viene más ayuda y ejemplos, ¿vale? Pero nosotros nos vamos a ir directamente al que a nosotros nos interesa, que sería esa G total, sería el feedback de, yo le he llamado GP, creo, y H, ¿no? Y ese es el resultado, ¿no? ¿Habría otra forma de hacerlo? ¿Cómo? La operación directamente. La operación directamente, ¿no? Como sabemos, una realimentación, ¿no? Sería hacer GT igual a G por H, ¿vale? Sería GP por H dividido por 1 más G por H. Esa es la fórmula, ¿vale? Para una realimentación, esa reducción de bloques, sería esa forma, como ya habéis visto seguro en el curso anterior, ¿no? Y como veis, ahí no solo está la suma, bueno, pero después de transferencia está con un 1, ¿vale? Pero la suma, sino también hay otros operadores. Otros operadores como la multiplicación y la división. Es decir, también están sobrecargados con la suma. Se puede escribir una operación algebraica con la función de transferencia, ¿vale? Usando no solo la suma, sino con la resta, la multiplicación y la división. ¿De acuerdo? Y ese resultado es este de aquí, ¿vale? El mismo. No parece lo mismo, ¿verdad? Pero sí lo es.
En este caso es que no se nos ha anulado, por ejemplo, cosas que si están aquí, por ejemplo, z-1, z-1, otro, el polo en 0,35 también, no se ha reducido, ¿vale? Se habría que usar una función que te lo podía reducir, ¿no? Y este de menos 0,3 también, ¿no? Si reducimos esto, nos quedaría exactamente la que tenemos aquí arriba, o sea, que es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Bien. Pues sencillo, ¿verdad? Ahora ya nos quedan estos tres apartados, que ya son un poquito más complicados. En este cuarto apartado, voy a poner así, se trata de una función de transferencia, pues determinar las raíces de la función característica y obtener la descomposición en fracciones simples. Habla que eso se obtiene en MATLAB mediante el comando preciso, ¿vale? La descomposición en fracciones simples yo creo que lo abordaréis, ¿verdad? Porque como es algo que no es un poco tedioso, pues seguramente lo abordáis, ¿no? A no ser que haya sido un trauma y os hayáis olvidado de ello, pero seguramente lo habéis hecho a mano, ¿vale? La asignatura anterior de fundamento de control. Es descomponer una función de transferencia en fracciones simples, es decir, en fracciones que sean solo pues, de grado 1, ¿de acuerdo? A no ser que haya un polo complejo, ¿vale? O sea, una raíz múltiple. Y habría que hallar cuál es el numerador de esa suma de fracciones. Si acordáis, pues manualmente eso habría que hacerlo, pues hallando los polos y cuál sería el numerador de cada uno de esas fracciones simples, particularizando en la función de transferencia el valor de cada polo, ¿vale? Pues MATLAB también puede hacer eso, ese cálculo por nosotros de forma directa, ¿de acuerdo? Y nos ahorramos hacer. Bueno, dejo unos minutos para que lo hagáis y ahora vemos qué es lo que sale de esa función. Como ya tendréis, ¿no? Pues esa función, bueno, vamos primero a ponerla. Como ya estáis viendo un poco, haría falta ver la ayuda, ¿verdad? Porque de esa sí que no hemos hablado anteriormente. ¿Vale? La función de transferencia es esta, ¿no? ¿De acuerdo? Y ahora el residuo, pues si miramos la ayuda, esa función, tenemos esto, ¿no? Descomposición en fracciones simples, ¿vale? Que, si acordáis, lo que hace falta para después, al hacer, en el caso de tiempo continuo, la transformada inversa de Laplace, en el caso de, estamos en tiempo discreto, la transformada inversa en Z, ¿vale? Z inversa, para obtener la representación en el tiempo, ¿vale? Esa función. Por eso es necesaria y es importante, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues como vemos, ahí tenemos dos formas de utilizarla. Nosotros la que nos interesa es la de abajo, porque va a utilizar numerador denominador y, perdón, la de arriba, numerador denominador y nos va a devolver pues los parámetros de esa descomposición. Como ahí no viene mucha información, igual que lo que hemos visto antes, nos podemos ir directamente a la ayuda y tenemos esto aquí. Y como veis, una función de transferencia donde tenemos numerador y denominador, numerador P y A en denominador, ¿vale? Que ya, aunque lo pone en tiempo discreto, continuo, pero nosotros lo estamos usando en tiempo discreto. Vamos a usarlo para la función de transferencia en Z. La descomposición, el mecanismo es exactamente igual, ¿no? Es algo que creo que habíamos utilizado completamente, ¿no? Pero bueno, es la particularidad del tiempo discreto. Función de transferencia en el que es la división de dos polinomios, ¿de acuerdo? Y esos dos polinomios lo queremos descomponer en una serie, una suma de fracciones simples en el que
esas fracciones simples son los polos del sistema, ¿de acuerdo? Y tendríamos, pues, fracciones simples que simplemente solo son fracciones con un denominador de grado 1, o en el caso ya que tuviéramos polos múltiples o complejos, pues ya se cambiarían después de tener grado 2, incluso más para varios múltiples, ¿no? Pero bueno, estos son los más simples que serían las raíces del denominador, ¿vale? Los polos. Bien, bueno, pues la forma en que nos devuelve todos esos resultados son estas tres salidas que nos da, R, P y K, en el que R, como estáis viendo, R es el numerador de cada fracción, ¿de acuerdo? Ese que calcularíamos al sustituir sobre la función de transferencia para el polo en concreto, ¿vale? P es el polo al que corresponde ese numerador, ¿vale? Y K es el valor de ese término independiente que queda ahí que no está dividido, ¿vale? Bueno, pues si utilizamos esto, en este caso tendríamos, a ver, ¿dónde estamos? Aquí, ¿no? ¿Vale? Pues si le llamamos igual, R, P y K, para que nos den esas variables, se me ha colado aquí un punto. ¿De acuerdo? Y aquí tendríamos que poner B, que ¿qué sería? Numerador, ¿no? ¿Acordáis de antes? Me lo cojo directamente, la referencia que he puesto aquí arriba, G, ¿no? Denominador, también, denominador. Entre llaves el 1, porque es la única, la que a nosotros nos interesa y además es la única función de transferencia que tenemos, ¿no? Como una entrada, una salida. Numerador, denominador. Y ahí tenemos los residuos, ¿vale? Tenemos, pues, de los polos del sistema, pues tendremos un par de polos complejos conjugados y un polo real. Estos serían los numeradores correspondientes a cada uno de esos polos, ¿vale? A los complejos, pues tendríamos también otros complejos, y aquí este sería este del polo real, ¿vale? Sería este número. Y el término que queda como al final, pues no tenemos ninguno, ¿vale? Se compone completamente de una suma de fracciones. Bueno, también el apartado decía las raíces, ¿no? Perdón, sí, las raíces de la ecuación característica, ¿no? Serían las raíces del denominador o los polos de la función de transferencia, ¿no? Esto simplemente se vería o bien como raíces, ponemos g.den, o le podemos usar la función polos, ¿vale? De g, que nos da lo mismo, ¿vale? Esos son los polos que es lo mismo que hemos visto antes, que serían las fracciones simples, ¿vale? Los polos complejos y uno real. ¿Alguna pregunta sobre este tema? Bueno, pues entonces podemos avanzar en los tres últimos, que son ya más complejos, y mientras más tiempo tengamos para discutirlo, mucho mejor. Perdón, he dicho los tres, no, dos, ¿vale? Bien. El apartado 5 ya se trata de que empecemos a ver una simulación. Es decir, ¿cuál sería la respuesta temporal de una determinada planta o sistema con una realimentación unitaria y cuál sería su respuesta en bucle cerrado? ¿De acuerdo? Y además también pues, ver el lugar de las raíces, que es precisamente lo que vamos a utilizar para analizar la dinámica del sistema y diseñar compensadores. Os dejo unos minutos para que podáis hacer vosotros mismos. Bien, yo siempre en todas las sesiones trataré de dejar un tiempo para que lo hagáis vosotros mismos porque es la mejor forma de aprender, ¿vale? Es que cada uno de vosotros intentéis vuestras preguntas, aunque luego después, pues yo siempre estoy aquí para que preguntéis las dudas que tengáis, o incluso, si da tiempo, ¿vale? Hoy sí, pero otra vez puede no dar tanto tiempo, a discutir el resultado, eso siempre trataré de hacerlo, ¿vale? Pero por lo menos reproducirlo, pues habrá veces que sea una práctica un poco más larga y solo muestro los resultados para que sepáis cómo sale y discutir las cuestiones interesantes. Pero siempre
insisto en que hacerlo por vosotros mismos es bastante importante, ¿de acuerdo? Porque incluso después encontraréis vosotros teniendo que resolver los problemas por vuestra cuenta sin la ayuda de nadie. Entonces, lo mejor es ir practicando continuamente, semana a semana, y encontrarlo con las dificultades y aprender de cómo se utilizan estas herramientas. Bueno, ya parece que lo tenéis, ¿no? Entonces, si lo hacemos aquí rápidamente para que lo veamos todos. Bien. Tendríamos la función de transferencia. Estamos en el quinto, ¿no? Y nos dice que es una función con polos y cero, por lo tanto nos conviene mejor utilizar ZPK. Tendríamos primero un 0 solo, en menos 0,9. Y luego dos polos, en 1 y en 0,8. Ganancia 0,05, tiempo de muestreo 0,1. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la función de transferencia, ¿no? Ahora se trata de ver en bucle cerrado la respuesta a un escalón, ¿no? En MATLAB está la función step, que es la respuesta del sistema que nosotros especifiquemos frente a un escalón, ¿vale? A una entrada a escalón. Bien, pues entonces simplemente sería step de la función en bucle cerrado. Como ya hemos visto antes, feedback de G1, ¿vale? Realimentación unitaria negativa. Y esta sería la respuesta, ¿no? Como veis, pues se ve en la gráfica que está compuesto de una serie de escalones, ¿verdad? Que estamos en tiempo discreto, como hemos comentado, pues la función de transferencia de pulso. Solo hay información en los instantes de muestreo, ¿no? En estos puntos de aquí, ¿de acuerdo? Realmente, esta parte de escalón de aquí no sería realmente cierto que exista la señal ahí, pero bueno, ya lo veremos más adelante, incluso en el siguiente apartado, cómo se podría representar de otra manera. Y como ya sabéis de anteriormente con sistemas tipo de continuo, ¿no? Que viste en fundamento de control, pues también aquí podríamos incluso marcar los puntos característicos de la respuesta temporal, en los que tendríamos, por ejemplo, el tiempo de establecimiento de 4,35 segundos, o el tanto por ciento sobre oscilación, ¿no? De 42%, 42,8. O incluso también, si utilizamos la función step_info, pues ya lo podemos tener de forma numérica, ¿vale? En lugar de step ponemos step, perdón. Yo quería copiar todo esto. Eso. Si ponemos step_info de todo esto, ¿vale? Igual que antes, nos da ahí los resultados. Es decir, tiempo de subida, tiempo de establecimiento, porcentaje sobre su oscilación, ¿vale? Y el valor del pico y el tiempo en el que se produce, ¿vale? Podemos verlo ahí de forma numérica también, de forma gráfica, como hemos visto antes, y de forma numérica. Ahora, en lugar de las raíces, R-locus, ¿de acuerdo? ¿Qué función de transferencia ponemos aquí? ¿Eh? G, ¿no? ¿Esa qué función de transferencia es? Un bucle abierto, ¿verdad? Porque el diagrama del lugar de las raíces siempre se traza a partir de la función de transferencia de bucle abierto. ¿Vale? Un poco por recordar. El diagrama del lugar de las raíces lo que representa es el camino de los polos de bucle cerrado en función de un parámetro, en este caso la ganancia. Eso ya bastante, lo habéis visto bastantes veces en fundamento de control, en el que he visto control proporcional, ¿vale? Variando la ganancia, tenemos los polos de bucle cerrado en un lugar determinado. Y ese lugar está recogido por el diagrama del lugar de la raíz, ¿vale? En el diagrama del lugar de la raíz estamos representando los polos de bucle cerrado, pero se construye a partir de la función de transferencia en bucle abierto. ¿De acuerdo? Tenerlo muy claro, porque si ponemos la función de transferencia en bucle cerrado, no estamos obteniendo el diagrama de lugar de la raíz que nosotros queremos. ¿Vale? Bueno, la razón de por qué se utiliza ahí la función de transferencia en bucle abierto, ¿no? Es porque tenéis en cuenta que el diagrama de lugar de las raíces es una técnica que se empezó a utilizar en los años, si no me equivoco, los años 40 del siglo pasado. Imaginaros, en aquella época no había ordenadores, si había alguno, sería de los pocos del mundo, no sé yo si había ya alguno, en todo caso ocuparía un edificio.
y tardaría mucho en hacer cualquier cálculo. Nosotros ahora mismo estamos haciendo una simulación, hemos visto la respuesta, podemos cambiarlo y ver los resultados prácticamente en tiempo real, cambiando parámetros, una potencia que no se tenía desde hace mucho tiempo, ¿no? Pues en aquella época el diagrama de lugar a raíces se dibujaba a mano, ¿de acuerdo? Por eso todas esas normas para dibujar el lugar a las raíces, como ya habéis visto en la asignatura anterior de Fundamento de Control, ¿no? De qué parte del eje real pertenece al lugar a las raíces, bueno, que si hay bifurcaciones, cuántas, con qué ángulo, la asíntota, ¿de acuerdo? Bueno, pues todo eso se hacía a mano y la forma más sencilla es dibujarlo a partir de la función de transferencia más simple. La más simple es la de bucle abierto, ¿no? Porque la de bucle cerrado, como hemos visto en el apartado anterior, es GH partido 1 más GH. Que es una función de transferencia más compleja, pues siempre es más fácil partir de la bucle abierto. Vale, os cuento esto un poco porque no por hacer historia, ¿no? Sino también porque se os quede, ¿no? Un foco claro de por qué es una herramienta que utilizamos para analizar la dinámica del sistema en bucle cerrado, pero partimos siempre de la función de transferencia en bucle abierto. Lo mismo ocurre con los diagramas de Bode, ¿vale? Bueno, pues aquí tendríamos los abiertos. Este es. Aquí tenemos el diagrama en lugar de las raíces para esta función de transferencia. En bucle cerrado tendríamos, si queremos poner el grid, le ponemos zgrid, porque es en z, ¿vale? Y la tenemos aquí. También este grid se puede quitar y poner desde aquí, ¿vale? De forma gráfica. Y bueno, no nos vamos a parar, ya tendremos tiempo de verlo con más detalle el lugar de las raíces, como vemos. Lugar de las raíces en tiempo discreto, como ya sabéis, pues el límite de la estabilidad la tenemos en el círculo unidad, ¿vale? Que es el que aparece ahí representado en negro, con esas líneas punteadas que representan, pues, donde es la corriente de amortiguamiento constante o de constante. ¿De acuerdo? El coeficiente de amortiguamiento es que aparece desde 0,9 hasta 0,30 y algo, no sé. Y los que aparecen en el círculo así son omega n, que claro que está en función del tiempo muestreo. Como ya sabemos, el lugar de la raíz depende del tiempo muestreo. Si ponemos otro tiempo muestreo, el lugar de la raíz será distinto. Por lo tanto, el tiempo muestreo es muy importante. Bien. Como vemos, pues tenemos dos polos de bucle abierto, como es normal, viendo la función de transferencia, ya lo hemos visto. Tiene dos polos de bucle abierto. Una parte del eje real, que pertenece al lugar de la raíz, y luego se bifurca en un círculo de tamaño mayor de esta unidad, ¿vale? Por eso sale fuera del círculo unidad. Por lo tanto, tendríamos unas partes que serían inestables. ¿De acuerdo? Un poco ahí por comentar algunas cuestiones sobre el lugar de la raíz. Bien. Bueno, si no hay ninguna duda sobre lo que hemos estado viendo ahora mismo, parece que no. Veo que vuestro compañero tampoco me ha preguntado nada. Bien, pues ya podemos ver el último apartado, que es ya más interesante en cuanto a representación temporal. Que seguimos igual que en este caso, pero se pide más. Bien, como ya lo estáis sacando, voy yo poniendo la función de transferencia. Tendríamos una función que está en forma de polinomio, por lo tanto TF sería lo mejor. Numerador 1, 0. Denominador 1 menos 1,7, 0,7. ¿Vale? Y ya está. Nos falta solo el tipo de muestreo, como siempre. Y esa es la función de transferencia, ¿no? Bien. Igual que en el apartado anterior nos dice, pues ver la respuesta en bucle cerrado. ¿De acuerdo? Al impulso, pues sabemos que MATLAB tiene la función impulso, ¿no? Pues simplemente impulso del enlace cerrado feedback de G1, ¿vale? Y ya lo tenemos ahí, ¿no? Como veis,
respuesta al impulso que hace que el sistema, la respuesta, pues, llegue un pico a 10, se quede oscilando y al final, al cabo de 2 segundos, empieza a estabilizarse ya en 0, ¿no? Porque el impulso solo tiene un valor, en este caso el impulso unitario, en tiempo igual a 0 y luego después 0 para el resto de tiempo. Bien. Entrada a escalón. También lo sabemos, lo hemos hecho antes, ¿no? Step. Ahí vemos que tendríamos una respuesta que se llega a un pico en 1,7 y luego se va estabilizando a partir de 2 segundos. ¿Vale? Rampa. No hay función de maldad directamente para la rampa. Ya lo hablamos en el seminario, ¿de acuerdo? Entonces habría que utilizar, ¿qué función es, verdad? Habría que utilizar una función genérica que sirve para simular cualquier entrada. ¿Vale? Esa función, pues se llama LSIM, que si vemos la ayuda, nos dice que simula una respuesta temporal, ¿no? El sistema dinámico, cualquier tipo de entrada. Esa entrada tendremos que definir, ¿de acuerdo? Pero en nuestro caso, pues, ponemos una rampa, ¿vale? Podemos simular cualquier otra cosa. Una senoidal, una onda cuadrada, o triangular, que se repita en el tiempo. Cualquier cosa, ¿no? Bien, para eso tendríamos que especificar como mínimo esto, ¿vale? Y esto que tenemos ahí, eso como mínimo es, evidentemente, la dinámica del sistema con su función de transferencia, la entrada 1, ¿vale? Porque como vamos a poner cualquiera, tendremos que decir cuál es la que queremos, ¿no? En caso de este impulso no había que ponerla porque era un impulso y un escalón. No hacía falta decir nada. En este caso tenemos que decir cuál es. Y luego un vector de tiempo. También es verdad que antes, cuando usaba impulso escalón, no hemos puesto vector de tiempo, ¿verdad? No sé, alguno de vosotros a lo mejor lo ha puesto, ¿no? Podéis ponerlo. Pero MATLAB, cuando no se le especifica el vector de tiempo, lo que hace es, en función de la dinámica del sistema, cuando calcula que ya se estabiliza y tiene un valor estable, pues directamente te pone ese tiempo. Hemos visto que antes era 3,5 segundos. No sé si habéis fijado en la gráfica. Pero en este caso sí que le tenemos que poner un tiempo, siempre. ¿Vale? Bueno, pues vamos a hacer una rampa. Bien, vamos a hacer esa simulación para una rampa. LSIM de G. Bueno, ya empezamos. ¿Cuál sería? Voy a poner aquí la pizarra en grande, a ver si vuestros compañeros pues, lo pueden ver claro. Aunque con un rotulador más grueso, a lo mejor, pues lo podría haber hecho mejor. ¿Vale? Si este es el tiempo y este sería la entrada, nosotros lo que queremos es una rampa unitaria. Pues, por ejemplo, tendría el mismo tiempo. Cuando aquí vale el tiempo un segundo, pues queremos que vale 1 aquí. Cuando vale, por ejemplo, 10, pues vale 10 aquí, ¿no? Entonces, si tenemos que definir un vector de tiempo, antes de hacer esto del LSIM, pues puedo poner tiempo. La forma de definir un vector, si tenéis que poner todos los valores uno por uno, lo más sencillo es esta forma. Os digo ahora mismo lo que es. Es tiempo inicial, 0, tiempo final, 3,5, y el paso intermedio, 0,1. ¿Por qué pongo 0,1? Porque debería de ser, no que sea el tiempo muestreo, pero sí múltiplo tiempo muestreo, ¿vale? Pues como mínimo 0,1, pues le pongo 0,1, ¿vale? Voy a poner otro valor, pero yo le pongo 0,1 que es el mismo tiempo muestreo, ¿no? Porque estamos con un sistema de tiempo discreto, por lo tanto, ese paso no debe ser arbitrario, debe estar acorde a la discretización, ¿vale? Bien, pues ya tenemos vector de tiempo. Esto de aquí abajo lo tenemos especificado ya. ¿Vale? ¿Cuál sería esa U que tenemos que poner? No, si miramos T, es todo eso, ¿vale? Es 3,5. Pues si para 1 vale 1 y para 10 vale 10, pues U de T es igual que T. ¿No? Si queremos que la rampa pues, tenga una pendiente, como por ejemplo que en lugar de valer 1 aquí vale 2, pendiente 2, pendiente N,
Pues aquí le pondríamos una n, ¿vale? Utilidad. En este caso unitario, pues sería n. ¿De acuerdo? Entonces, pues directamente podemos poner LSIN de G, T, T. Y ahí tenemos la respuesta a la rampa. ¿Lo veis? Perdón, he puesto G. Ya decía yo que había algo raro. Feedback de G1. Me he equivocado aquí. Ahora, eso es. Eso es lo que tendríamos que ver, ¿vale? Esa es la respuesta a la rampa. Que son esos escalones que se establecen después de unos cuantos segundos, que no se ve muy bien por eso de los escalones, pero bueno. Esto es lo mismo que antes, también podríamos poner las características, ¿no? Bien. Por último, se nos dice usar el comando stem. El comando stem es uno que es más conveniente para representar una señal discreta en el tiempo y que básicamente es como el plot de MATLAB, que tú le pones dos vectores y te lo utiliza para representar gráficamente, ¿vale? Por lo tanto es lo mismo. Entonces lo que tendríamos que hacer es guardar la respuesta en una variable, ¿no? Para poder después utilizar el plot, o en este caso el stem. Es decir, nosotros hemos puesto directamente, por ejemplo, antes, step, ¿no? Pues en lugar de poner step, pues pondríamos i escalón, ¿vale? Para que nos guarde ahí la salida. Perdón. Otra cosa que va a hacer un error es que tendremos que utilizar la misma escala de tiempo, ¿no? Si lo vamos a utilizar la misma gráfica. Aunque yo eso no lo recomiendo porque se ve muy distorsionado, ¿no? Pues le ponemos el tiempo. Para que tenga la misma escala de tiempo, la del escalón, el impulso y demás, ¿no? Por ejemplo, el de impulso. Impulso, perdón, aquí sería impulso. Ay, que se me ha olvidado, que lo he escrito mal, ¿vale? Le impulso. Y el de la rampa sería el que hemos puesto antes. LSIN del feedback. En lugar de escribirlo, podéis haber copiado de antes, ¿no? Pero bueno. T, ¿vale? Y ya tenemos las tres. Entonces, si queremos representar una de ellas, pues sería simplemente stem del tiempo y, por ejemplo, vamos a poner del impulso primero, ¿no? Impulso. Es un plot, XY, ¿vale? Ahí lo tenemos. ¿Veis? Como en esta situación, el impulso, pues mira, la representación es más, esta representación es más acorde a una señal discreta, ¿vale? Solo tiene valores en los instantes de muestreo. Y el valor correspondiente es el valor de la amplitud de la señal en ese momento. ¿De acuerdo? Si queremos ver el del escalón, lo voy a llamar así, ahí lo tenemos, ¿vale? También con ese impulso, ¿vale? Pues tiene una sobreoperación y luego se va estabilizando sobre el ¿vale? Es estable esa respuesta. Y si queremos la rampa, pues simplemente ya la hemos guardado anteriormente en mi rampa. Ahí está, ¿vale? Y ahí vemos la respuesta que después de unos cuantos segundos, pues un segundo, pues ya prácticamente es la rampa unidad. Bueno, ahí el enunciado comenta de representarlo todos juntos, ¿vale? Como ejercicio, pero a la hora gráfica, desde el punto de vista gráfico, no es interesante. Si queremos hacerlo, pues podríamos, por ejemplo, empezar por el impulso. Ahí, otra vez. Eso. ¿No? ¿Dónde está la gráfica? Que no lo veo. Bueno. Ahora.
está representando nada. Ah, es que no es la representación, perdón. Vale, el de impulso, ahí está. ¿Vale? Luego hacemos un call on y podemos poner de los demás. El de escalón y el de rampa. ¿Vale? Y este sería el resultado, que, bueno, están todos juntos. No es muy interesante ponerlos juntos porque se distorsiona mucho la escala vertical, no de la amplitud. Pero bueno, ahí los tenéis. ¿Vale? Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? La presentación gráfica, la simulación para distintas respuestas, perdón, para distintas entradas. ¿Y cómo se representa se simula la respuesta temporal? Sí. Bueno, pues esta sería la práctica de hoy. Ha sido sencilla, ¿no? Y la que tendremos más adelante, la siguiente creo que es de Simulink. Y luego a partir de esa, que está después de la primera de motores, ¿no? Que evidentemente no podremos ir al laboratorio, haremos una simulación, pues a partir de la cuarta práctica ya se empieza a ver, empezaremos a ver el diseño compensadores y la práctica será más complicada, ¿vale? Entonces yo, pues, lo que os recomiendo es que si veis las prácticas semana a semana, pues van a ir complicándose poco a poco y más adelante, pues, serán cada vez más complicadas y si os perdéis alguna, por alguna razón, bueno, va a estar la grabación también, ¿vale? Para que podáis repetirla y reproducirla y demás. No os pedimos que la entreguéis, pero sí es importante que la vayáis siguiendo para que cuando estemos avanzando, pues podáis resolver los problemas que se van planteando, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues nada, si no tenéis ninguna pregunta, pues aquí está. Hasta ahora voy a terminar la grabación. Ahora la finalizo, cuando esté disponible estará en la página que también puse la grabación del seminario 1, no sé si la habéis visto, ¿vale? Pues ahí estará y, como sabéis, disponible durante un mes, ¿de acuerdo? Profesor, una Sí. cosa. Para mantener todas las gráficas unidas, ¿qué comando poníamos? Colon. Le voy a enseñar aquí en el Command Window este. Después de hacer la primera gráfica, De acuerdo. ponemos colon y todo lo que dibujemos después se dibuja sobre la misma. Vale, gracias.